La mayoría de la gente planta un jardín una vez. Obsérvalo crecer durante unos meses. Cosechan lo que puedan. Luego pasa los siguientes 9 meses mirando el suelo vacío mientras compras verduras envueltas en plástico en el supermercado. Pero existe un método de cultivo que permite que siga saliendo comida de la tierra todas las semanas. No solo en verano, no, solo en otoño, cada semana todo, del mismo terreno, sin invernaderos, sin electricidad, sin ninguna de las costosas infraestructuras que las compañías de semillas quieren hacernos creer que necesitamos. El secreto no es más espacio, no hace mejor tiempo. Es algo que la mayoría de los jardineros modernos han olvidado por completo. Tu suelo no necesita descansar, necesita funcionar. Y cuando se rotan los cultivos de la manera correcta, la tierra nunca deja de producir porque mientras un cultivo está terminando otro, ya está creciendo debajo de él y se está plantando un tercero para llenar el hueco que deja el primero. Este es el sistema de rotación de 3 cultivos y lo cambia todo. Esto es lo que nadie te cuenta sobre los consejos de jardinería modernos. Cada libro, cada vídeo, cada experto dice lo mismo. Plantar en primavera en cosecha en verano. Espere hasta el próximo año. Como si el suelo entrara en letargo cuando los tomates mueren. Como si el clima frío significara que nada puede crecer. Como si se supusiera que uno debe aceptar 9 meses de dependencia de la agricultura industrial porque así es como funciona la naturaleza. Pero la naturaleza no funciona así. Así es como funciona la conveniencia. Así funcionan los catálogos de semillas. Así fue como un sistema agrícola diseñado para tractores y monocultivos convenció a los jardineros domésticos a pensar como granjas industriales en lugar de ecosistemas. La verdad es más simple y más difícil al mismo tiempo. Su jardín puede producir alimentos todos los días del año, pero solo si dejas de pensar en ello como algo que haces una sola vez y empiezas a pensar en ello como algo que nunca deja de moverse. Imagínese una pequeña parcela, tal vez 4 pies de ancho, 20 pies de largo, 80 pies cuadrados en total. En enero, la col rizada crece espesa y de color verde oscuro, con las hojas cargadas de escarcha que las hacen más dulces, en lugar de matarlas. Entre la col rizada, los dientes de ajo duermen bajo tierra, y sus raíces se extienden lentamente a través del suelo frío. Y en los huecos se pueden ver los primeros brotes pálidos de plantas de guisantes asomándose a la superficie. 3 cultivos, la misma, diferentes velocidades, diferentes necesidades, diferentes épocas de cosecha. En marzo la col rizada sigue produciendo. Estás cortando las hojas exteriores cada semana, mientras que en el centro siguen creciendo hojas nuevas. Los guisantes están trepando ahora. Enredaderas delgadas que se envuelven alrededor de las estacas que colocaste cuando se descongeló el suelo. El ajo es invisible, pero está creciendo y produce hojas verdes y planas que indican que está vivo ahí abajo. Luego llega abril, la col rizada. Por fin está terminada. Lo arrancas con raíces y todo, e inmediatamente plantas lechuga en su lugar. Los guisantes están floreciendo ahora. Pequeñas flores blancas que se convertirán en vainas en 2 semanas. El ajo sigue creciendo, silencioso y lento. Todavía quedan 3 cosechas, pero los jugadores han cambiado. En junio, la lechuga se corta cada 2 días, crujiente y fría, incluso con el calor. Los guisantes están produciendo abundantemente, y las vainas se desprenden de la rama más rápido de lo que uno puede comerla. Y el ajo está empezando a mostrar tallos florales rizados que indican que la cosecha está a 6 semanas de distancia. Sacas lo último de la lechuga, plante judías verdes en su lugar. Esa misma tarde, los guisantes terminan 1 semana después. Las vides se vuelven marrones y se gastan. Los arrancas y trasplantas las plántulas de tomate que comenzaste en macetas en abril, dándoles el espacio que los guisantes acaban de dejar vacío. El ajo todavía está allí,
Ann sigue creciendo. Todavía ocupa su rincón de la cama. Ahora es julio. Las habas están floreciendo. Los tomates están dando frutos. El ajo está listo. Lo desentierras con cuidado. Sacudes la tierra y lo cuelgas a la sombra para que se cure. Y al día siguiente de cosechar el ajo, plantas zanahorias en ese mismo lugar. 3 cosechas nuevamente. Producción de frijoles. Maduración de tomates. Zanahorias germinando. Esto es rotación, no el tipo lento de ano en ano, en el que se trasladan los tomates a un lecho diferente la próxima temporada. Esta es una rotación continua, rotación apretada, rotación que trata el tiempo como un recurso tan valioso como el espacio, porque el tiempo es lo que más desperdician los jardineros. Plantan todo a la vez. Espere a que todo madure a la vez. Cosecha todo a la vez. Entonces, el jardín queda en silencio. Pero cuando escalonas las plantaciones, cuando mezclas cultivos rápidos con cultivos lentos, cuando entiendes que cada planta tiene un tiempo diferente y una relación diferente con el suelo, creas algo que parece caótico, pero funciona como una máquina que nunca se detiene. El sistema funciona gracias a algo invisible, algo en lo que la mayoría de los jardineros nunca piensan. Cada planta toma algo del suelo, y cada planta devuelve algo. Los guisantes extraen nitrógeno del aire y lo almacenan en nódulos en sus raíces. Cuando arrancas una planta de guisantes y dejas las raíces en el suelo, ese nitrógeno permanece y alimenta lo que plantes a continuación. Los tomates son grandes consumidores de nutrientes. Consumen nitrógeno como si fuera combustible. Entonces plantas tomates donde estaban los guisantes y crecen más rápido. Producen más y tienen mejor sabor porque el suelo es más rico que antes de que llegaran los guisantes. Las zanahorias necesitan tierra suelta y humedad constante. No demandan mucho nitrógeno. Entonces los plantas donde estaba el ajo y prosperan en el espacio que se ha abierto, en el suelo que ha sido trabajado por las raíces superficiales del ajo. Luego plantas col rizada en el lugar donde estaban los frijoles. A la col rizada le encanta el nitrógeno. Los frijoles dejan nitrógeno atrás. El ciclo continúa no por casualidad. A propósito, esta es la arquitectura invisible de la rotación. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Cada cultivo se convierte en un puente hacia el siguiente. Cada cosecha crea una oportunidad. Cada plantación es parte de una secuencia que nunca se interrumpe. Pero aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Creen que la rotación significa mover los cultivos alrededor del jardín una vez al año. Tomates aquí este año, allá el año que viene. Esto es útil para prevenir enfermedades. Pero no es una producción continua. La producción continua significa pensar en semanas, no en temporadas. Significa mirar tu jardín cada 7 días y hacerte la misma pregunta. ¿Qué está terminando? ¿Qué está empezando? ¿Qué es necesario sembrar ahora para que no haya huecos en la cosecha? Esa es la parte más difícil. No la plantación, no es la maleza, no la cosecha, la planificación. Porque si esperas a que los tomates estén muertos para pensar en lo que vendrá después, ya has perdido 2 meses. Si esperas hasta que la lechuga brote para empezar a pensar en las judías, tendrás un hueco que no podrás cerrar. El sistema solo funciona si siempre estás pensando 2 pasos por delante. Siempre comience a sembrar plántulas antes de necesitarlas. Siempre mirando el calendario. Siempre listo para actuar rápido cuando un cultivo termina porque el suelo no espera. El suelo está alimentando las raíces o las malas hierbas. Y si tú no plantas, sembrarás las malas hierbas. Así es como se ve esto en la práctica. ¿Mantienes un cuaderno? No es un planificador sofisticado, solo un cuaderno. En él anotas lo que plantaste y cuando anota lo que has cosechado y cuánto. Escribe lo que falló y por qué. Y cada semana miras ese cuaderno y tomas decisiones.
La lechuga está casi lista. Comience a sembrar semillas de frijoles. Las habas están floreciendo. Iniciar el cultivo de plántulas de tomate. Los tomates están madurando. Comience a sembrar semillas de col rizada en otoño. No es complicado, pero es constante. Y eso es lo que separa a los jardineros que comen alimentos frescos 3 meses al año de los jardineros que comen alimentos frescos 12 meses al año. Un grupo trata la jardinería como un evento, el otro lo trata como un proceso. Ahora hablemos de los cultivos en sí, porque no todas las plantas encajan en este sistema. Algunos cultivos crecen rápidamente. Rábanos, lechuga, espinacas, rúcula, estos son tus rellenos de huecos, usuarios de tu espacio, tus victorias rápidas. Germinan en días, maduran en semanas y se retiran antes de que puedan competir con cualquier otra cosa. Los plantas entre cultivos más lentos. Los plantas en lugares que estarán vacíos durante un mes. Los plantas en cualquier lugar donde haya luz y espacio, porque desaparecerán antes de que los cultivos grandes necesiten el espacio. Otros cultivos crecen lentamente. Tomates, pimientos, coles, ajos. Estas son tus anclas, tu estructura, tus inversiones a largo plazo. Tardan meses en madurar, pero cuando lo hacen, producen abundantemente y durante mucho tiempo. Tas manjas permanentes. Plantas cultivos rápidos a su alrededor. Dejas que ellos dicten el ritmo de la cama mientras todo lo demás llena los huecos. Luego están los cultivos intermedios. Frijoles, guisantes, zanahorias, remolachas. No rápido, no lento, pero flexible. Estos son los que hacen que la rotación funcione, porque reducen la brecha entre las cosechas rápidas y las largas esperas. Producen durante varias semanas. No solo una. Toleran mejor el hacinamiento que los cultivos lentos. Hacen la transición de la cama de una fase a la siguiente sin dejar agujeros en la cosecha. Cuando entiendes estas 3 categorías, dejas de adivinar, dejas de esperar que las cosas salgan bien. Empiezas a construir secuencias que funcionan como engranajes de un reloj. Uno se convierte en el siguiente, uno creando espacio para el siguiente. Uno termina exactamente cuando el siguiente está listo para tomar el relevo. Y es entonces cuando el jardín deja de ser trabajo y empieza a ser ritmo. Aquí está la parte que parece imposible hasta que la ves. Puedes cosechar algo del mismo lecho todas las semanas del año, no en teoría ni en la práctica, incluso en climas con inviernos reales, incluso en lugares donde el suelo se congela, porque el sistema no lucha contra las estaciones, funciona con ellos. En primavera, se cosechan cultivos de estación fría que se plantaron a fines del verano y pasaron el invierno bajo mantillo, col rizada, espinacas y zanahorias, que se volvieron más dulces con el frío. Mientras estos producen, estás plantando cultivos de estación cálida que tomarán el relevo en verano. Tomates, frijoles, calabaza. En verano se cosechan los cultivos de estación cálida en su punto máximo. Mientras estos producen, estás plantando nuevamente cultivos de estación fría para el otoño y el invierno. Lechuga, coles, tubérculos. En otoño cosechamos ambos, el último de los cultivos de verano y el primero de los cultivos de otoño. Mientras estos producen, estás plantando ajo y verduras que sobrevivirán al frío y darán frutos a principios de la primavera. En invierno se cosechan los cultivos resistentes al frío, col rizada, acelgas, puerros y zanahorias, almacenadas en el suelo bajo mantillo. Mientras ellos producen, estás planeando la primavera, comenzando a sembrar semillas en interiores, preparándose para cerrar el círculo nuevamente. 4 estaciones, cosecha, continúan sin espacios. El sistema se autoalimenta, pero solo si nunca dejas de moverte. Solo si tratas la siembra como algo que sucede cada semana, no una vez al año. Solo si aceptas que un jardín productivo es un jardín que nunca descansa. Ahora bien, esto es lo que rompe a la mayoría de la gente. Quieren certeza.
Quieren un calendario que diga plantar esto en este día y cosechar en ese día, y todo funcionará perfectamente. Pero la jardinería no funciona así. El clima cambia, las semillas germinan tarde, las plagas aparecen, las enfermedades ocurren. Una cosecha que usted pensaba que rendiría durante 6 semanas, termina en 4. Una cosecha que creías que estaría lista en 30 días, tarda 45. El sistema no falla por esto. El sistema se ajusta. Para eso está el cuaderno. Para eso sirve la observación constante. Conoce tu suelo. Aprendes tu clima. Aprenderá qué variedades funcionan realmente en sus condiciones específicas y sobre cuáles miente el catálogo de semillas. Y cada año mejoras. Cada año las brechas se hacen más pequeñas. Cada año la cosecha se hace más consistente. No porque estés siguiendo el plan de otra persona, porque estás construyendo el tuyo propio. Y aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Este sistema requiere más atención que el método de plantar una vez y esperar. Requiere más planificación, más mantenimiento de registros, mayor disposición a iniciar la siembra de semillas cada pocas semanas en lugar de una vez en primavera. Pero requiere menos espacio, menos agua, menos fertilizante, menos dinero gastado en el supermercado, menos dependencia de un sistema alimentario que puede romperse en cualquier momento en que haya una sequía, una huelga, una interrupción en la cadena de suministro o un aumento de precio. Estás intercambiando conveniencia por resiliencia. Estás intercambiando pasividad por control. Estás intercambiando 9 meses de compra de alimentos por 12 meses de cultivo de los mismos. Y una vez que hayas probado una zanahoria sacada de tierra congelada en enero, endulzada por el estrés del frío, hasta convertirla en algo que no tiene nada que ver con los palitos de goma que se venden en las tiendas, entenderás por qué las personas que aprenden este sistema nunca vuelven atrás. No se trata de ideología, no se trata de ser antimoderno, ni romantizar el pasado. Se trata del hecho simple e innegable de que los alimentos que cultivas tú mismo, en un suelo que has creado, utilizando un sistema que trabaja con la naturaleza, en lugar de contra ella, saben mejor, cuestan menos, y te dan un tipo de seguridad que ninguna cantidad de dinero en el banco puede igualar. Porque el dinero no puede comprar alimentos que no existen, pero el suelo que nunca deja de producir puede alimentarte incluso cuando todo lo demás falla.